Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca del libro de Daniel. En esta ocasión continuaremos con el capítulo número 11. Vamos a tener nuestro habitual resumen del último video que vimos acerca de Daniel 11, versículos desde el 23 hasta el número 30. Vimos cómo Constantino I el Grande queda como único emperador romano al vencer a tres emperadores que estaban en su mismo tiempo, a Magencio, a Licinio y a Maximino. También vimos cómo entre Constantino y Licinio se produjo el edicto de Milán en el 313 que pone fin a la persecución cristiana y reconoce oficialmente a la iglesia cristiana. Vimos también el concilio de Nicea en el 325 que reúne toda la cristiandad, ordena perseguir al arrianismo y coloca a Cristo al mismo nivel de divinidad que el Padre. Y por último vimos el resurgir del emperador Justiniano, el cual va consolidando más la unión de la iglesia surgida en ese entonces con el Estado. Y así pudimos ver cómo estaba surgiendo este nuevo poder en la Edad Media, conocido como la Roma papal. Hoy vamos a estudiar los versículos desde el 31 hasta el 40. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, gracias por tu palabra. Guíanos y permite que podamos entenderla en esta hora, guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 31 de Daniel 11 dice lo siguiente: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Las tropas que se iban a levantar fueron los ejércitos del rey Clodoveo de los francos. Los francos eran una de las 10 tribus bárbaras que habían acabado con Roma imperial. Pero en el año 508 después de Cristo, Clodoveo se sometió al obispo de Roma, aceptando el catolicismo romano y bautizándose junto a miles de sus soldados. Esto trajo como consecuencia que otras 6 tribus bárbaras se uniesen a Clodoveo y los francos, aceptando al obispo de Roma como la máxima autoridad, quedando simplemente 3 tribus de las 10 en contra del obispo de Roma. Si usted recordará, para Roma imperial, la Roma de los emperadores, poderse establecer, tuvo que atacar y vencer en 3 direcciones. Al sur derrotó a Egipto, al oriente a Babilonia y a Siria, y también a Jerusalén, la tierra gloriosa. También recordará que para que la Roma papal, la Roma de los papas, se establezca, según la profecía de Daniel capítulo 7, esta debía arrancar a 3 de los 10 cuernos, o derribar o eliminar a 3 de las 10 tribus bárbaras. Estos eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos, los cuales se oponían al liderazgo de Roma, al liderazgo del obispo de Roma, y rechazaban la religión romana, oponiéndose inclusive a la naturaleza divina de Cristo que había sido proclamada en el concilio de Nicea. Ahora bien, en el año 537, Vigilio, el Papa Vigilio, es nombrado como el Papa número 29 y ocurre la famosa unión de iglesia y Estado en el 538, lo que marca el inicio de los 1260 años de dominio papal o del cuerno pequeño, como lo presenta Daniel capítulo 7:25, donde dice que el cuerno pequeño dominaría el escenario por tiempos y la mitad de un tiempo, los cuales, como vimos en Daniel capítulo 7, cuando estudiamos ese capítulo, hacen un total de 1260 años. En ese momento, cuando el Papa Vigilio asumió el trono y fue nombrado como Papa por el emperador Justiniano, en ese entonces ya Roma se consolida, la Roma papal, como el nuevo poder reinante en el norte, e inicia el periodo de dominio del cuerno pequeño o de la segunda fase de Roma, que es la Roma papal, que iría desde el 538 hasta el 1798, cubriendo un periodo de 1260 años. Ya la parte del continuo y de la dominación asoladora, eso ya lo vimos en el capítulo número 8 y número 7 de Daniel, cuando aprendimos que el continuo significaba todo lo que era santo en el tabernáculo. Mejor dicho, todo lo que era la obra de intercesión de Cristo será sustituida por una obra terrenal, una obra de hombre, sustituyendo así la obra celestial. El versículo 32 de Daniel 11 dice lo siguiente: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.
Efectivamente tenemos que habían dos poderes en ese momento. La Roma papal, que tenía su sede en Roma, en la capital, y estaba todavía la Roma imperial, que tenía su sede en Constantinopla. En ese momento, los violadores del pacto, sabemos que eran la Roma imperial, que inclusive mataron al príncipe del pacto, a Jesucristo. Ahora, la profecía nos dice que la Roma papal o la Roma de los papas seduciría con lisonjas a los violadores del pacto, que era la Roma imperial, engrandeciendo a los emperadores con palabras de alabanza hasta que estos apoyaran totalmente a los propósitos de la Roma papal. Pero dice que iría en contra de aquellos que no se unieran a sus designios. Por eso dice el texto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La estrategia que utilizó Roma papal contra aquellos que no pudo seducir con lisonjas fue la persecución abierta para eliminar al pueblo que conoce a su Dios. Que para Roma en ese momento todos aquellos que rechazaban sus enseñanzas y sus dominios recibieron el nombre de herejes e insumisos. Por eso dice el texto que seduciría a los violadores del pacto, la Roma imperial, los que se encargaron de matar inclusive al príncipe del pacto, y aquellos que no se uniesen a ellos, entonces los llamaría herejes. ¿Quiénes eran esos? Aquellos, como dice el texto, aquel pueblo que conoce a Dios y se esfuerza por obedecer a Dios. El versículo 33 dice lo siguiente: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Siempre que hubo un tiempo oscuro en la historia del mundo, de oscuridad religiosa, de oscuridad espiritual, Dios siempre tenía hombres fieles que se encargaban de ser lumbreras en la oscuridad. Estos hombres fieles se encargaron de iluminar a aquellos en tinieblas y de presentarle la verdad de la Biblia. Pero aquí dice que por algunos días estos hombres fieles caerían y serían perseguidos. Esta expresión, algunos días, hay que entenderla en el contexto de la profecía de los 1260 años. Durante 1260 años, estos hombres fieles serían perseguidos y serían muertos a espada, a fuego, irían en cautiverio y serían inclusive despojados de todas sus posesiones. Cristo mismo habló de esto en Juan 16, del 2 al 4, cuando él dice que por él os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Cristo ya había profetizado esto, y esto justamente pasó en el tiempo de los apóstoles, pero tenía su cumplimiento mayor con la persecución que duró 1260 años a manos de la Roma papal. Y tal cual lo dice el texto, la Roma papal castigó con espada a aquellos que rehusaron aceptar su dominio, quemó en la hoguera a aquellos también que rechazaron su dominio, se llevó a muchos en cautividad y a otros despojó de todo lo que tenía, cumpliendo exactamente lo que dice Daniel en el versículo 33 de Daniel 11, cuando dice que por algunos días caerían a espada, fuego, cautividad y despojo. El versículo 34 dice: y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Aquí nos presenta todavía el tiempo de persecución, todavía estamos en los 1260 años, y nos presenta aquí que en esa persecución a aquellos fieles que eran cruelmente perseguidos por la iglesia de Roma, estos encontrarían un pequeño socorro, y con este socorro muchos otros se juntarán a ellos con engaños, con lisonjas, simplemente para continuar su obra destructora con aquellos fieles al Señor. Esto de esta ayuda que recibe el pueblo de Dios en ese entonces también fue profetizado por Apocalipsis, por el apóstol Juan, en los versículos 6 del capítulo 1 y desde el 13 al 16. Allí se habla más claramente acerca de ese lugar, ese pequeño socorro que tendrían los siervos de Dios. Allí dice: y la mujer huyó al desierto. Recuerde que el contexto de mujer en Apocalipsis simboliza la iglesia. La mujer pura, la iglesia de Cristo; la mujer ramera, la iglesia de Satanás.
Y la mujer, la iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Miren cómo concuerda la profecía. La mujer, la iglesia, huiría al desierto en el periodo de los 1260 días o años. ¿Cuál es este periodo? El que estamos tratando ahora, el tiempo de persecución desde el 538, cuando se une la iglesia y el Estado, hasta el 1798. Y sigue diciendo, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Justamente el mismo tiempo que reinaría el cuerno pequeño o la Roma papal, según Daniel 7:25, lo cual también compone los 1260 años. Y la serpiente, que es Satanás, igual que el dragón, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Note, la mujer que la iglesia huye al desierto, y también acá se presenta que la tierra abre su boca y se trague el agua que la serpiente manda detrás de la mujer. Estamos diciendo que el refugio que encuentra la iglesia en el tiempo de persecución de los 1260 años es un lugar desierto, un lugar que estaba resurgiendo en ese entonces. Fíjese, en Apocalipsis los ríos, los mares simbolizan mucha gente. Y si el agua simboliza mucha gente, ¿qué simboliza la tierra? Evidentemente poca gente. La tierra, dice la Biblia, ayudó a la mujer. Y esto es lo que llama Daniel 11:34, el pequeño socorro que tendría la iglesia en ese entonces. ¿Cuál era ese socorro? Justamente Estados Unidos de Norteamérica, que estaba recién descubierta en el 1492 por Cristóbal Colón. Justamente este lugar poco habitado, recién descubierto, fue el lugar donde los que estaban siendo perseguidos huyeron para poder encontrar refugio y lugar de paz de la persecución terrible que tenía Roma papal en la Edad Media. Pero también la iglesia encontró socorro a través de varios estados y príncipes alemanes, quienes también se oponían al dominio papal y a su cristiandad, y también guerrearon contra el Papa, y a través de esta guerra la iglesia encontró también alivio y apoyo en su persecución. Y por último, también encontró apoyo en el Islam, quienes tenían el mismo enemigo en común que el cristianismo en ese entonces, la Roma de los papas. Y estos con su gran ejército combatieron a Roma, dándole también un respiro a la iglesia, que se refugiaron a través de esta guerra provocada por el Islam contra el cristianismo. El versículo 35 dice lo siguiente: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. Aquí continuamos con aquellos que estaban en contra de la iglesia de Roma. Ya que llegamos al tiempo de Juan Hus, de Jerónimo y de todos aquellos mártires que murieron defendiendo la verdad de Cristo. Todos estos se levantaron en esta edad oscura para levantar la antorcha de la fe, la antorcha de la palabra de Dios ante un mundo que estaba entenebrecido a través de la ocultación de la palabra de Dios. En ese momento, todas estas personas y muchas más, muchas tribus pequeñas que se encargaron de presentar la palabra claramente, fueron cruelmente perseguidas, cruelmente asesinadas. Pero todo esto no iba a durar para siempre, sino que según la profecía bíblica tendría un plazo, tendría un tiempo. ¿Cuál era el tiempo? 1260 años. Una vez que este periodo culmine, con este periodo culmine el dominio del cuerno pequeño o el dominio de la Roma papal, lo cual también trae como consecuencia el fin de la persecución cristiana. Aquí también se presenta en Apocalipsis 6:9-11 la terminación del tiempo de persecución, y también se engloba aquellos mártires que mueren bajo el quinto sello, el cual abarca parte del tiempo de persecución de la iglesia. Allí dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios
y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Note cómo dice el texto en Daniel 35. Serían depurados, limpiados y emblanquecidos. Y Apocalipsis dice que a estos mártires se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Por qué un poco de tiempo? Porque aún no había llegado el plazo que presenta la profecía, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que esta persecución tendría un fin, tendría un límite, que sería el tiempo donde culmine el dominio papal, cuando culminasen los 1260 años que decía la profecía bíblica de Daniel y de Apocalipsis. Los versículos 36 y 37 dicen lo siguiente: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los cielos hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El 37 dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Realmente el obispo de Roma se engrandeció sobre todo lo que era Dios en ese momento. Hizo su voluntad. Recuerden ustedes, cada vez que se menciona este poder, en Daniel 7 y en el 8, se menciona como un cuerno pequeño que se engrandecía y hacía su voluntad y se ensoberbecía inclusive sobre los santos del Altísimo, a quienes vencía, y se engrandecía inclusive contra Dios, contra el príncipe de esos ejércitos, tal como lo dice la profecía. Pero este dominio se presenta más claramente en la misma profecía. Si usted se busca Daniel 8:4, se va a encontrar que el carnero que representaba a Medo-Persia se engrandecía, dice Daniel. Pero luego de Medo-Persia vino Grecia, a lo que Daniel 8 le llama macho cabrío. Y dice del macho cabrío que se engrandecía sobremanera. O sea, se engrandeció más que Medo-Persia, que era el carnero. Pero cuando llega al cuerno pequeño o a la Roma papal, dice lo siguiente: se engrandeció hasta el ejército del cielo, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. O sea, en cualquier dirección que se aborde la Roma papal durante la Edad Media, si es con el cuerno pequeño en Daniel 7 o en Daniel 8 o en Daniel 11, siempre se presenta haciéndose pasar por encima inclusive del mismo Dios. O sea, estando en la tierra, este poder humano asevera tener poder inclusive por encima de los santos del Altísimo, y se autoproclama Dios aquí en la tierra. Por eso se le adora como Dios y se le llama Santo Padre. El papado ha manifestado ese carácter desde que recibió el título cabeza de todas las santas iglesias de parte del emperador católico romano Justiniano en el año 533. Todas las cualidades del cuerno pequeño en Daniel 7 y en Daniel 8 son las mismas que se describen de este poder en Daniel 11, el cual dominó ampliamente la Edad Media. Por eso dice la palabra de Dios: he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, de la cabeza de la cuarta bestia de Daniel 7. Y he aquí que este cuerno, el pequeño, que es Roma papal, tenía una boca que hablaba grandes cosas. Este mismo cuerno tenía ojos y bocas que hablaba grandes cosas, y hablaba palabras contra el Altísimo. Este cuerno pequeño, o la Roma papal, se ponía en el lugar de Dios y decía poder perdonar pecados. Todo esto es considerado en la palabra de Dios como blasfemia, porque se está tomando el lugar de Cristo, que es el único Dios verdadero e intercesor entre Dios y los hombres, y el único que aún siendo hombre sigue siendo Dios y puede perdonar pecados. El versículo 38 dice: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Realmente el Vaticano o la Roma papal tenía su confianza no en el Dios del cielo, sino en los ejércitos de la tierra.
Por eso, para hacer su voluntad e implantar su dominio, utilizaba el poder civil. En sus principios utilizó a las tribus bárbaras, las 7 tribus que conquistó, para poder destruir a las 3 tribus arrianas. Utilizó en su máxima expresión el poder de Roma, y todavía en la actualidad y a lo largo de la historia continúa aliándose o utilizando el poder civil para realizar sus objetivos. Pero también este texto se toma en otra dirección. El dios de las fortalezas se puede traducir también como la diosa de las fortalezas. En la antigüedad, en la antigua Babilonia, se honraba a la diosa Luna, que era la esposa de Nimrod, Semiramis. Pero esta misma creencia pasó de generación en generación y llegó hasta el Nuevo Testamento, y ya la diosa Luna, Semiramis, no se conocía así, sino que se conocía como la diosa Diana. Y en la era moderna, esta diosa Diana ahora pasa a llamarse la Virgen María. La iglesia adoptó una devoción increíble por esta Virgen, honrando a la diosa de las fortalezas. Por eso, paso a paso, fue engrandeciendo esta Virgen, a María, hasta llevarla a un nivel que podría decirse que es una diosa que intercede por los pecadores. Mire cómo lo dice la historia. En el 375 comienza la veneración de ángeles, santos muertos y el uso de imágenes. En el 431 comienza la exaltación de María. El término Madre de Dios es aplicado por primera vez a María por el Concilio de Éfeso. Justamente en Éfeso era que se adoraba a la diosa Diana. En el año 600 se introdujeron las oraciones ofrecidas a María, santos muertos y ángeles. La Biblia solamente aprueba oraciones solamente a Dios el Padre. En el 1854, la Inmaculada Concepción de María es promulgada por el Papa Pío IX. En el 1931, el Papa Pío XI nombra a María Madre de Dios. En el año 1950, la Asunción de María es proclamada por el Papa Pío XI también. Y en el 1965, María es nombrada Madre de la Iglesia por el Papa Pablo VI. Paso a paso se fue engrandeciendo a María al nivel inclusive de Madre de la Iglesia, al nivel que intercede por los santos muertos y por los pecadores, cumpliendo la profecía bíblica de que este poder se apoyaría no solamente en lo terrenal, sino también en María, conocida como la diosa de las fortalezas. El versículo 39 dice: con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Justamente el Vaticano se creía dueño del mundo. Desde que el Nuevo Mundo, América, fue descubierto en el 1492, de una vez inmiscuó sus narices para repartir inclusive la América descubierta. Ocurrió que tras la emisión de 4 bulas papales, conocidas como bulas alejandrinas, fechadas entre mayo y septiembre del 1493, el Papa Alejandro VI repartió las tierras de América en el año 1494 entre los victoriosos reyes católicos de España y Portugal. Esas naciones católicas habían conquistado los territorios que Colón había descubierto y las sometieron al catolicismo romano. El Papa Julio II confirmó estos pactos mediante una bula el 24 de enero del año 1506, cumpliendo con la profecía bíblica, que colmaría de honores a los que le reconocieran como dominante y por precio repartiría la tierra. El último texto de este video es el número 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Aquí se presenta que un nuevo poder enfrenta al poder del norte y se le conoce como el rey del sur. Hasta este momento nadie parecía detener el avance de la Roma papal, pero la profecía decía que dominaría por 1260 años. Justamente cuando este periodo estaba terminando, se inicia lo que es la Revolución Francesa en el año 1793.
¿Qué trae como consecuencia esta revolución? Justamente que en el año 1798, en el mismo año en que se cumplían los 1260 años, miren qué certera la profecía, por orden de Napoleón, el que encabezaba esta revolución, se apresó al Papa Pío VI y este es llevado cautivo desde Roma hasta Francia, donde muere en el exilio, y con este acto se le pone fin al dominio papal y se le pone fin al largo periodo de persecución de la iglesia durante los 1260 años, desde el 538 hasta el 1798. Pero es interesante saber por qué fue Francia la que cumplió con esta herida mortal que sufrió el papado, tal como lo decía Apocalipsis 13, que sufriría una herida mortal, y esto ocurrió cuando culminaron los 1260 años en el 1798. Miren lo que dice la Biblia, Isaías 31, 1 y 3. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender el Señor su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Note, se toma la nación de Egipto porque Egipto fue una nación atea en todo momento. Fue el faraón que cuando Moisés se presentó con maravillas ante él de parte de Dios, dijo: no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel, negando la existencia de Jehová. Una nación que no reconocía al Dios del cielo, sino que basaba su confianza y su reconocimiento en sus carros, en sus caballos y en sus jinetes. Y Dios dice que todo el que hace esto va en contra de él, y caería a él y también a aquellos que ayudaban. Francia fue la primera nación que por constitución declaró que no había Dios en el cielo. Todo esto vino fruto por las persecuciones de la iglesia de Roma, por las cruzadas, por la Inquisición y por toda la crueldad que hizo la iglesia en la Edad Media, que trajo como consecuencia la incredulidad de muchos pueblos, incluyendo Francia, que se volvió totalmente una nación atea. Apocalipsis capítulo 11, versículos 3, 7 y 8, narra el ateísmo de Francia en esta revolución con las siguientes palabras: y daré a mis dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que profeticen por 1260 días, que son justamente los 1260 años de la soberanía papal. Miren cómo la Biblia se engrana versículo tras versículo. ¿Cómo profetizarán? Vestidos de cilicio, en el exilio, huyendo. Cuando hayan acabado su testimonio, en el 1798, cuando culminó ya la muerte de los mártires, la bestia que sube del abismo, ¿cuál es esta bestia? La Revolución Francesa, que es la que pone fin al dominio papal, hará guerra contra ellos. Note que concuerda con lo que dice Daniel 11:40, que se levantará un rey del sur y contenderá contra el rey del norte. Dice que hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí es donde la Revolución Francesa, una vez que se concreta, se prohíbe y se destruye la Biblia y se le hace guerra al catolicismo, infligiéndole la herida mortal cuando se apresó al Papa Pío VI y este muere en el exilio en Francia. Y dice que sus cadáveres estarían en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, note, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sodoma y Egipto, porque fueron dos naciones. Sodoma, una nación que rechazó el llamado de Dios, y Egipto, una nación que no creía en Dios, sino que creía en las fortalezas humanas. En ese momento se levanta Francia, una nación atea, una nación que no creía en Dios, una nación que por constitución sacó a Dios de ellos y acabó con el dominio papal, no para engrandecer a Dios, sino para exterminar la religión, porque no querían saber de ella. Lo interesante es que la Revolución Francesa y su actitud hacia el Evangelio dio como fruto y resultado el comunismo, y con ella la Unión Soviética,
que siguió siendo el archienemigo de Roma papal, el rey del sur. Aquí ya Francia y su revolución se convierten en el comunismo, en la Unión Soviética, algo muy conocido por cada uno de nosotros. Lo interesante es que tras la Segunda Guerra Mundial se levantó el famoso muro de Berlín, dividiendo el mundo en el comunismo del Oriente y el capitalismo de Occidente. Esa división fue también conocida como la Cortina de Hierro e inició la Guerra Fría entre los Estados Unidos de América, que eran protestantes y capitalistas, contra la Unión Soviética, que era atea y comunista. Todo esto viene tendiéndose desde la Revolución Francesa y su ateísmo, y ahora hay un tercer poder. No solamente está Roma, no solamente está Estados Unidos, sino que también está el comunismo, y esos tres poderes tenían el dominio en ese entonces de la profecía. Ya aquí estamos aproximadamente en los 1960 en adelante, donde el comunismo comienza a predominar, y ya para el 1980 es un poder real, un poder que hay que tomar en consideración. Ya en este momento hay dos poderes aparte de Estados Unidos: Roma papal, que es el rey del norte, y el rey del sur, que era la Unión Soviética. Recuerden que la Unión Soviética era el comunismo que tiene sus raíces en Francia y la Revolución Francesa. El texto dice que Roma no se quedaría allí, sino que vendría como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. No se quedaría con ese golpe que le dio el comunismo, sino que atacaría y derribaría el comunismo. La Guerra Fría, que era la guerra contra el comunismo, duró hasta el año 1989. En ese año histórico cayó el muro de Berlín, y 2 años después, en el año 1991, se desintegró la potencia atea de la Unión Soviética. Lo interesante y dramático de esto es que en el 1986 en adelante, hasta el 88, la Unión Soviética parecía sólida, parecía invencible, y milagrosamente a partir del 1989 hasta el 1991 desaparece la Unión Soviética. ¿Cómo se consiguió esto? Fruto de una unión entre Estados Unidos de Norteamérica y la Iglesia de Roma. Estos dos poderes se unieron y formaron lo que era la Alianza Santa, la Santa Alianza entre el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en ese momento, y el Papa en Roma, Juan Pablo II. Esta alianza, denominada la Santa Alianza, acabó en un abrir y cerrar de ojos con el comunismo. El Papa puso lo religioso y Estados Unidos puso el poder militar, y esto acabó con la revolución, y esto acabó y eliminó el comunismo. Fue tan tal que el primer territorio libertado oficialmente del comunismo fue Polonia, lugar de donde era nativo Juan Pablo II. Es tan tal esto que allá en Polonia está esta imagen de estas dos estatuas de bronce hechas en honor a esta fotografía tomada de Ronald Reagan, presidente estadounidense en ese entonces, y el Papa Juan Pablo II, que es el Papa más famoso de la Iglesia. Hay que poner algo en claro: porque la Iglesia haya hecho esto en la Edad Media, no significa que tenemos que condenar a esta Iglesia. En cada religión hay personas que adoran fielmente a Dios. Todas las religiones tienen su momento oscuro, todas sin excepción. Y en todas ellas, sin importar quiénes sean o lo que hayan hecho, hay fieles adoradores del Dios verdadero, y esta iglesia, la católica, no es la excepción. Es una iglesia que Dios ama a sus feligreses, Dios ama a los que están allí, como también te ama a ti que eres de otra denominación, como también te ama a ti que no eres de ninguna denominación. Dios no tiene religión, Dios tiene a aquellos que son fieles, sin importar lo que haya hecho su iglesia, sin importar el pasado que haya tenido. Así es que no condenes, sino preocúpate porque aquellos que están en el error conozcan la verdad. Dios te bendiga. Gracias por el tiempo dedicado, y nos veremos en un próximo video del libro de Daniel. Dios te bendiga.